en esta oportunidad que usted nos da, por el privilegio de reunirnos en su presencia, Padre. Quite, Señor, todo lo que estorba, Padre. Lave con esa sangre preciosa nuestras vidas. Quite toda mancha, todo pecado, Padre. Que no haya un argumento que el enemigo presente para acusarnos delante de su presencia. Lave con esa preciosa sangre que vertió en la cruz del Calvario, Señor. Y limpie, Padre, este pueblo, Señor. Que no haya estorbo, Padre, para que su espíritu se mueva en medio de su pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, límpiame con su sangre preciosa, para que nada estorbe a la presencia de su espíritu. Sí, Señor, le invitamos que usted se mueva, Señor, en nuestras vidas, en este lugar, Padre. Mientras nos preparamos para alabarle, Señor, queremos, Padre, que usted pelee nuestras batallas. Atamos, Señor, todo espíritu inmundo en el mundo espiritual que hace la guerra contra esta obra. Hable, hermano, abra su boca, lo que Dios le ha dado. Los mudos están en el cementerio. La gente que vive, la gente que alaba a un Dios de poder, debe abrir su boca y exaltar el nombre de Dios y clamarle en el nombre de Jesús. Limpie, Padre, atamos todo espíritu inmundo. Lo echamos fuera de este lugar, fuera de mi vida, fuera de esta obra, fuera de mi familia. Dígale, hermano, fuera, no te quiero. Yo quiero al Señor Jesús. Yo quiero al Espíritu Santo en mi vida, en mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que usted envíe un cerco de ángeles que resguarde esta reunión. Que envíe un cerco de ángeles guerreros, Padre, resguardando este grupo de hermanos que se encarga para exaltarle, para bendecirle, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. No se preocupe, ya nos vamos. No se preocupe que se cantó mucho. Amén. Me preocupa que a lo mejor tuvo sentadito, sentadita ahí mucho rato, pero cuando usted sienta, si quiere, levántese y alabe al Señor. Amén. Pues, vamos a hablar aquí de la palabra, hermano. Es muy importante. Yo me gozo porque yo veo como el Señor confirmaba la palabra, lo que se iba. A mí no me gusta hablar del diezmo, hermano, porque pero a veces es necesario enseñar. No vamos a hablar precisamente de eso, pero sí es importante, es responsabilidad del pastor. Pero a veces cuando uno habla de eso, ya lo tachan a uno de que nomás anda pidiendo. Y no, mira, a mí hasta se me olvida si hay sobres o no hay. Los hermanos me andan pidiendo sobres. Y eso usted lo ha visto. Y ahorita cuando vi la hermana pidiendo, ay Señor, los sobres. Pero sí, por eso a mí no me gusta, hermano. Pero es bueno cuando ustedes mismos dan testimonio de lo que Dios hace, ¿verdad? Porque ese es Dios obrando, hermano. O sea, al propósito, hablando de dinero, me acordaba yo de la iglesia ese rato, porque me preocupan los hermanos. Salió una noticia por ahí, ¿verdad? Que hay gente, ¿verdad? ¿Sabía que hay una droga que se llama fentanil? O fentanilo, como quiera usted llamarle. Es lo que usan para usar la cocaína y todo eso derivado. Pues ahora están tirando billetes o poniéndolo en los carros, o un papelito cuando se sale del parqueadero y lo agarra. Usted toca ese químico, su cuerpo se desvanece, se desmaya. Lo toman, lo llevan y cuando usted cobra el sentido. Conocemos a alguien, una persona conocida cercana que le pasó esto, y la llevaron al banco a sacar las cuentas aquí en Haines City. Entonces tenga cuidado cuando vea dinero tirado, hermano. Y más si es $1. Le decía yo anoche con los hermanos platicando, va a haber que comprar un de ese, ¿cómo se dice? Sticks que de lejos agarras y échale en una bolsa o algo, con mucho cuidado. Yo recomiendo que no lo haga. Si lo bajas, si la tentación es mucha, pues agárrela de lejos con una vara de 10 pies y hay que hacerle una prueba. Entonces esto es una droga. La mujer agarró el billete de $1, o dijera fuera de 100. A mí si me quieren echar eso, me tienen que echar uno de 100. Con el 50 le ando pensando para levantarlo todavía. Bueno, y entonces la mujer agarró el billete y rápido dice que se empezó a desvanecer.
y empezó a sentir que algo de aquí la quemaba. Es fuerte la droga. Entonces ella, iba con el esposo, hermano, y el esposo dice que lo agarró con la mano derecha, con la misma que había agarrado el billete, y lo agarró y le pidió, ayúdame, ayúdame, y nomás donde lo tocó, a él también, hermano, también no le pasó igual en la misma intensidad, pero igual le salieron ronchas, también se sintió mal, simplemente donde lo había tocado. Entonces yo le recomiendo, tenga cuidado, hermano. Si ve un papel en su parabrisas, y ahora hay que tratar eso de lejos. Si ve dinero tirado, tenga cuidado. En Haití dicen la gente que los cristianos que conocen, que ahí no se levanta dinero. Usted ve dinero tirado, usted deja eso ahí porque por el dinero te echan brujerías. Amén. Entonces, y más si no da diezmo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dijo el hermano, bueno, yo no voy a decir quién es, no viene al caso. ¿Cuántos alaban al Señor? El hermano, ¿cuántos conocen al hermano Pedro de Guanira? Ay, Señor, entonces no vamos a decir nada. El hermano Pedro tuvo un miembro que se ganó la lotería, santo poder, y él, yo creo, les había enseñado que son. Cuando vino el hombre, le trajo $10,000 de diezmo y dijo, ay, hijo, no digas de dónde lo sacaste, tú nomás da el diezmo. No quiero saber. No quiero saber de dónde lo sacaste, tú da el diezmo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Padre Santo. Pero hermano, pues Dios no nos deja, hermano. ¿Cuántos alaban? Tenemos que tener fe. También bueno, vamos a confiar en el Señor, hermano. A veces nos afanamos y trabajamos los 8 días a la semana y tenemos miedo que se va a acabar y como quiera no hay, como decía el hermano. Amén. Mi esposa, cuando yo le decía que se saliera de trabajar, ella me decía, no la haces, no puedes. Y yo estoy diciendo esto porque así me lo decía ella, y yo sabía que sí, pero yo sabía que había que calar a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces a veces sí tenemos que, a veces no, siempre tenemos que tener. Pues hermano, con los testimonios yo me gocé, el Señor confirmaba el mensaje y precisamente no vamos a leer Malaquías 3:10. No, tenemos otro pasaje aquí. Vamos a ir al libro de Reyes y como le dije es breve, pero es importante, hermano, y debemos de aprender. Sí. Y venir con ese corazón, ¿verdad? Aprender. También eso, hermano, de no pedir prestado, a veces también eso es como un orgullo que uno tiene. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos alaban al Señor? Primera, hermano. Yo pensé que iba a añadir al testimonio. A veces Dios nos toca por ese lado para humillarnos, hermano. Mire, yo en el 2015 a mí me dieron una multa grande la compañía que yo tenía de camión y yo paré el camión y dije, yo no les voy a pagar nada, yo mejor cierro, a mí no me van a quitar tanto dinero así. Y paré el 2000, ¿qué? Que ya no me acuerdo. Pues siempre, ¿verdad? Que viene el día ¿no? El día de que van ¿cómo se llama? Que compran antes de ir a la escuela, el Black Friday. Pues ese día sí tuvo Black Friday. Pasamos en la casa y siempre compramos los zapatos de la escuela, y hermano, y nos fuimos y mi esposa decía, vamos. Yo creía que tenía su guardadito, pero dije, no, ¿a qué voy? Si nomás andar viendo, no, a uno no va a la tienda. Por más que no vayas a traer nada, se te pega algo. Amén. Y entonces nos fuimos y la pasamos, pero yo entendía que Dios estaba tratando con nosotros, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no es que... Y el Señor no nos deja, ¿verdad? Hemos pasado por muchas cosas, hermano, pero siempre. Mire, hemos días que hemos venido a la iglesia de ayuno y sin dinero. Un día no me acuerdo qué día era y yo decía, ¿y qué vamos a comer? Mire, en 2 ocasiones nos ha pasado que 2 hermanos, 2 familias de la iglesia sin saber, nos invitaron a comer después del culto y andábamos de ayuno y no teníamos para comprar, hermano. Eso no crea que nomás es usted y que el pastor y que le sobra y que esto, no, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero yo sé que Dios va a proveer de algún lado. Y yo tampoco pierdo el sueño ni estoy preocupado. Lo que sí sé es que a la tripa no entiende eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, una vez también,
cuando nosotros íbamos a ir a México, porque llevamos Biblias y predicamos, hicimos culto en una ocasión y a veces los hermanos nos querían ayudar y mi esposa era de las personas que ella no le agarra nada a nadie y hace bien. Cuando alguien te regala algo y tú lo recibes, tú estás otorgando, hermano. Tú no sabes con qué interés esa persona te regala. Por eso, si usted no quiere saber nada de esa gente, no le agarre ni un vaso de agua. Ahora, hay que aprender en el Señor a recibir, hermano, también. Estoy hablando en el mundo. Entonces, el hermano dijo, ustedes tienen que aprender a recibir. Porque hay gente que no te recibe nada y es porque ellos así son. Pero a veces tenemos que le estamos robando la bendición al que te iba a dar. Si me ofrece un taco, yo tenía para comprar mis tacos, pero si yo no se los recibo al hermano, le estoy robando la bendición que Dios le iba a dar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Así sea un vaso de agua. Pues vamos al capítulo 17, hermano, antes de Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar del varón de Dios, Elías. Tremendo siervo de Dios, hermano. Ese hombre, ¿verdad? Vivió para el Señor nada más. Ese hombre no andaba pensando en él, qué iba a hacer él simplemente estaba preocupado por lo que el Señor quería, para dónde quería que fuera, qué quería que él dijera. Y Dios está buscando gente hoy, hermano, que tenga ese corazón de rendirnos, como decía el canto, nuestra voluntad a lo que Él diga. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dice la palabra en el verso 1. Cuando lo haya encontrado, avíseme, porque ya a veces tardo para decir la cita. Digo el libro, no digo si primera o segunda, luego digo el número, luego lo cambio porque me equivoqué. Estamos en la misma página. Primera de Reyes, capítulo 17. First Kings, chapter 17. Para los niños que traen su English Bible. Amén. Sí, porque a veces también lo digo que están preguntando, hermano. Entonces dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Amén. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hasta ahí, hermano. Mire, aquí Dios le profetiza. Mire, Dios levanta a Elías Tisbita, un profeta de Dios en un tiempo de crisis, porque el pueblo se había dado la espalda. Amén. El pueblo, Acab era el rey más perverso que ha habido en Israel. El rey más empeñado a hacer el mal. En ningún otro reinado Dios trajo este tipo de juicio para despertar. Mire, cuando viene pruebas, cuando el pueblo de Dios se descarría, anda en desobediencia, Dios va a llamar tu atención, quizás por medio de una enfermedad, quizás por medio de una situación. Él va a permitirlo porque Él, como quiera, ya estás perdido. A lo mejor te rescata, a lo mejor abres tus ojos y vuelves. Amén. Entonces, sí entiende esa parte, ¿verdad? El pueblo de Israel ya estaba perdido. Cuando Dios permite algo, a lo mejor si se muere como quiera, ya usted estaba perdido. Pero a lo mejor en la calamidad y la prueba usted abre sus ojos y dice y clama por ayuda. Ese es el amor de Dios. Amén. Entonces dice aquí que el Señor trajo un juicio y se lo dio, la palabra la mandó al rey y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá. Elías no habló de lo que él se le ocurrió, hermano, o lo que él pensó, porque hoy queremos hablar lo que queremos, lo que creemos, no. Este hombre habló lo que Dios lo mandó a hablar y punto. Y él le dijo: en cuya presencia estoy, y no lloverá en estos años sino por mi palabra, hasta que yo lo vuelva a decir. Fíjese, hermano. Y lo buscaron para matarlo, hermano. Y si lo matan antes de que pronuncie la lluvia, ignorantes, ¿verdad? Todavía después de pecadores. El pecado te entorpece, hermano. El pecado embota la mente de la gente. No puede pensar con claridad. Amén. Por eso el pecado hace mucho daño. Entonces dice que vino la palabra de Jehová en el verso 2 y le dio instrucciones personales a Elías. ¿Qué iba a hacer? Mira, hermano, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos de prueba. La economía viene para abajo. Hoy se está hablando en estos días que
la caída viene, ya hay mucha escasez de comida. Los productores de trigo de todo el mundo, que el 70% del trigo es Rusia y Ucrania, y ahorita están en guerra. Amén. Entonces, no importa lo que venga, hermano, nosotros debemos de buscar la instrucción que Dios tiene para usted. Amén. No los oigo muy serios, muy convencidos. Dice, el Señor le dijo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El Señor lo mandó a esconderse. Amén. El Señor le dijo, escóndete, porque el Señor sabía que le iban a querer hacer daño, porque lo iban a culpar de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ¿de quién era la culpa, hermanos? Del rey con todo el pueblo, por desobedientes. Entonces, cuando Dios pronuncia un juicio, pues la agarran en contra del que lleva el mensaje y la gente inocente. Amén. Pero mire, hermano, aquí me impresiona algo que el Señor le dijo, escóndete en el arroyo que está frente al Jordán. Usted sabe que un arroyo no es un río. ¿Sí sabía eso? La diferencia entre un río y un arroyo. ¿Qué es un arroyo? Un riachuelo, un brazo de un río. Un arroyo es como un río, pero pequeño. Su cauce es más pequeño, más reducido. Entonces, ¿pero por qué Dios no lo mandó al Jordán, que era más grande? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan, hermano. A veces usted dice, yo hubiera trabajado para esa compañía prestigiosa y grande. Pero si Dios lo mandó al arroyito ese, de framing, o de lo que sea. Hermano, no está en qué trabajo tiene, está a quién le obedeces. A ver, ¿quién te tiene ahí? Si el Señor lo tiene ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí se iba a alimentar. A lo mejor esta iglesia es bien pequeñita, le falta remodelación, le faltan muchas cosas. No es tan grande. Esta iglesita es como si fuera un arroyito. A lo mejor aquí es el arroyo de Querí, lo mandó el Señor a esconderse. ¿Cuántos alaban al Señor? Don't you hide no more. Entonces, Dios lo mandó a un arroyo pequeño. Por la gente a veces tiende a entender que la bendición y la voz es lo exagerado, lo extravagante. Y muchas veces Dios no obra así. Muchas veces Dios te bendice en las cosas simples y sencillas. Amén. A veces no creemos al mensaje del predicador. A veces no creemos que Dios lo puso ahí. A veces no creemos que lo que se enseña desde aquí es de Dios. Pero usted no se ha atrevido y no ha tenido los pantalones o las agallas o el valor de ponerse 3 días de ayuno y preguntar si Dios está hablando o nomás usted de sus pistolas está contradiciendo el mensaje. Mucho cuidado, be careful. Y cuidado cuando una hermana o un hermano le contradice y usted le da helado. Tenga temor, hermano, tenga temor, hermana. Primero asegúrese que de verdad no es Dios hablando. Porque mucha gente se ha metido en problemas con Dios. Como dijo el hermano, miren el apuro, el testimonio, y yo no. Pero a veces es mejor no tener nada porque no te metes en problemas con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sí, tenemos que tener en cuenta, hermano, que Dios tiene. Mire, venía una sequía y Dios iba a dejar a morir a su siervo con todos los demás. Si usted es una sierva, un siervo de Dios, Dios no lo va a dejar morir con los demás. Como a mí me preguntó un compañero de trabajo, me dijo, ¿y qué opinas de la pandemia cuando empezó y venía y la noticia le echaban porras y propagaba más la pandemia a ellos que el mismo virus? Y yo le dije, pues no podemos hacer mucho, pero si a Dios le place que muéranos por cantidades como langosta, por miles, pues así será. Amén. Si a Él le place así, así va a ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelear contra de Dios? Si su misericordia y su amor nos protege y tiene una instrucción, hermano, aquí estamos. Y no nos pensamos ir, aleluya, que hasta que Dios venga o que sea la voluntad de Él. Pero, hermano, la fe debe estar bien fundamentada. Mire, vamos a ver aquí. El Señor le dice a Elías, vete al arroyo de Querit. Elías no tenía dudas. Él tenía una relación con Dios muy estrecha, hermano. Que él no dudó en la palabra de Dios. Y se fue al arroyo, pero le dice, hermano, en el verso
5, perdón, en el 6 dice, y en los cuervos, bueno, en el verso 5, no, en el 4 nos quedamos, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, agua hay. Ay, que si no es Aquafina y que si no es no bebo, que si no es Dasani, ¿cómo se llama? Nestle o Zephyrhills. Usted sabe que una vez yo me andaba muriendo con la Zephyrhills. Y supuestamente son manantiales. Yo he ido a cargar agua ahí donde la fábrica la planta. Pero a veces le echan mucho, los químicos con que matan, le echan veneno para matar los gérmenes y a veces le pasan. Amén. Así que ya no sabemos cuál está mejor, si la del pozo con cloro o la de fango de la Florida. Pero el Señor tiene un agua mejor, hermano. Entonces Dios le dijo a Elías, vete y vas a beber del arroyo. Y a lo yo ordenado, fíjese, hermano, la creación se somete a Dios. Los animales, todo se sujeta a la voz de Dios. Y cuando Dios ocupa algo, Dios les pide y ellos lo obedecen. El único cabezón y necio que es el ser humano. El ser más desobediente somos nosotros, hermano. Porque Dios nos dice, haga esto y no lo hacemos. Amén. Sí, nosotros somos los más desobedientes. Porque usted sabe que Dios le habla a su creación y su creación le obedece. Usted sabe que Dios le habló a los leones cuando echaron ¿cómo se llama? Daniel. Y les dijo, no me lo tocan. Dios les dio órdenes, Dios ese no lo toquen, cierra la boca y sigue el ayuno, dijo a los leones. Amén. Cuando los echaron al horno de fuego a los 3 varones hebreos, este fuego a estos varones no me les tocas. Amén. ¿Qué hizo cuando el mar se levantó en tempestad, hermano? Él le habló al mar y le dijo, enmudece, tranquilo que voy yo. Amén. Pero el Señor no tenía miedo a morir porque Él no iba a morir de eso. El mar, yo creo que el mar estaba contento porque iba el Creador. Usted sabe que la creación y las cosas saben quién es Dios. Porque eso se alegra, por eso. Y entonces el mar de fiesta y ellos ahí queriendo dormir también. Amén. El mar estaba contento porque iba el Creador y ellos ahí espantados. Ya que ustedes no me alaban, deja que mi creación me alabe. Lo dicen los salmos. Pues la creación entiende, obedece, hermano. Él le dio orden a los cuervos que les trajeran de comer y los cuervos le traían, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Todos conocen quiénes son los cuervos? Pues ahí me explica luego. Los pájaros negros, ¿eh? Pues yo no sé, hermano, de dónde la traían. Tampoco dice si la traían cruda. Yo creo que ya se la traían. De ahí salió el DoorDash. Ya se la traían cocida, hermano. Yo creo, la Biblia no dice, hermano, pero ¿dónde iba a agarrar lumbre? Y no dice que Elías era chef y era cocinero. Bueno, pero en aquel tiempo pues no era novedad, hermano. Mire, entonces le traían carne. Entonces, ¿por qué la gente no come carne? Que hace mal. Si toda la gente ha comido carne, Dios ordenó que se comiera la carne, los sacrificios. A mí no me quite la carne, dice. Pero balanceele, hermano, póngale ahí una. No dice que le traían ensalada, ni hamburguesa, ni café, nada. Carne y agua, hermano. ¿Qué más? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero fíjese, unos cuervos trayéndole de comer. Hay una historia por ahí que se maneja en la traducción, que muchos alegan que no eran cuervos, que esta palabra se tradució mal o se tradujo mal y que esta palabra quería decir que eran árabes. Pero dijo un predicador, dijo, pues el milagro es más grande, porque ¿cuándo has visto que un árabe le da de comer a un judío? Amén. Es más fácil que un cuervo. Y yo le dije, la creación es más obediente que nosotros. A nosotros Dios nos dice esto y lo pensamos. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que los cuervos le traían, dice, y él fue conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan. Ay, sí, pan sí le traían, hermano. Pero quise decir hamburguesa. Esos que les gusta el pan, no se sienta mal, era la dieta de Elías. Nomás tenga cuidado, no coma de más. Amén. Y carne por la mañana.
y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Fíjese, hermano, ahí tenemos el ejemplo. Carne por la mañana y carne por la tarde, y no se moría. Tampoco le traía 5 veces, hermano. Dios sabía que con 2 era suficiente. Sí, porque a veces hay gente que quiere comer 5 veces al día, hermano, y molestan al cocinero. Ay, Señor. Se le comen y entre más cena, con más hambre amanece. Y come, y yo era uno de esos, pero ya estoy dejando de ser. Queríamos carne en la mañana, carne al mediodía, carne en la noche, hermano, pues también. Dice que nomás le traía 2 veces. Pero era una provisión divina, era Dios que le trajo. Elías no tenía un trabajo, él dependía de Dios, hermano. Elías, Dios lo mandó, él estaba vendido a Dios y él no iba a hacer nada que Dios no le dijera. Él estaba para complacer a Dios. Y si nosotros somos hijos y hijas de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Amén. ¿Por qué tanto miedo, tanto temor? Amén. Entonces él hizo, si usted hace lo que Dios dice en su palabra, usted está bajo la protección del Altísimo. Dice, en el verso 7 dicen algunos, pues aquí Dios probó la fe de Elías. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos, una pregunta. ¿Sabía Dios que se iba a secar el arroyo o no sabía? Claro, si el arroyo era el primero que iba a secar antes que el Jordán. Pero el Señor sabía que en el Jordán lo podían encontrar más rápido, porque mucha gente iba a ir al río a buscar agua. Pero entonces el Jordán se seca. ¿Y qué pensaría alguno de nosotros, los de Dandy? Ay, Señor, se equivocó, escuché mal, o a lo mejor no eras tú, Señor. Hermano, a veces las bendiciones son temporales. Y Dios, cuando se acaba, hay que esperar la instrucción, hay que buscar la instrucción de Dios. Ya se acabó aquí, ahora ¿para dónde, Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque muchas veces nosotros en la vida, cuando se nos corta una bendición, una fuente de trabajo o algo, hermano, nosotros nos tendemos a sentir con Dios, pues. O entramos como en, ¿qué pasó, Señor? ¿No eras tú? ¿O tú te equivocaste? ¿O por qué? Hermano, es normal. Ahora usted tiene que ir a buscar el rostro del Señor para que le diga qué es lo que sigue. ¿Cuál es el próximo paso? Si a usted ya se acabó la bendición en esto, o esto se paró, usted vaya con Dios, consulte con Dios qué es lo que va a hacer próximamente. ¿Me estoy explicando, hermano? No es ya enojarnos y sentirnos jodidos. No se sienta, porque parece que nos da un golpe a nuestra fe y uno dice, ay, ¿aquí qué pasó? No pasó nada, hermano. Dios está esperando que le consultemos para darnos el próximo paso, la próxima instrucción. El plan B, dijo el hermano Ramón. Amén. ¿Cuántos alaban? El plan B para nosotros, no para Dios. Porque Él no se equivoca, Él no tiene planes A y B, Él tiene uno. Nosotros sí. Entonces dijo un hombre, iban por ahí, llevaba la pistola guardada, iban a ir a predicar y se subieron al carro y llevan la Biblia y lleva también ahí el cohete. Y le dice el otro hermano, dijo, pero ¿para qué lleva eso? Dijo, no, es por si me falla la fe. ¿Verdad? Tenía media fe. Entonces el Señor no tiene esos planes, ¿verdad? Él nomás tiene un plan A. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí, que aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ay, Padre. Mira, hermano, aquí va Elías y se seca. Y él estaba constantemente en la presencia de Dios, hermano. Esto era que él había una relación con Dios, de la intimidad. Y entonces el Señor le da, se secó el arroyo, Elías no empezó a renegar ni nada, él simplemente siguió en la presencia de Dios buscando la instrucción. El Señor le da una nueva instrucción. Ok, el arroyo aquí ya se secó, ahora vete a una ciudad que se llama Sarepta, que ahí yo le he dado orden a una viuda que te alimente. Hermano, ¿cómo lo manda el Señor con una viuda si una viuda en aquellos tiempos era la que menos tenía? La menos indicada para ayudar a alguien. Porque no trabajaba. Porque los trabajos eran arduos en el campo. Y ese trabajo era para los hombres. Entonces Dios lo manda con una viuda, como parece que algo contradictorio, una ironía. Lo manda a que una viuda lo sustente.
Entonces pero mire, hermano, algo que debemos de aprender, porque esto es para aprender, esto no es nomás leer y leer y leer y leer, no. Sí nos gozamos con la lectura, pero esto es aprender. Que cuando venga en la vida una cosa que pare una bendición, no se preocupe, ora al Señor, ¿de dónde sigue lo que? Que cuando Dios lo mandó, él obedeció, hermano, al pie de la letra. Dios le dijo, vete al arroyo de Querit, al lado del Jordán, y él lo dijo, Señor, pero ¿por qué no al Jordán como Naamán, que quería un mejor río? Señor, pero ¿por qué esa Toyotita si yo quería un Mercedes? ¿Verdad? Entonces empezamos, no somos conformes con lo que Dios nos da. El carro que tenemos, ay, no nos gusta, ay, ya lo queremos. Una vez un muchacho me dijo, ay, esa cosa no me da ni $500. Despreciando su carro, y su carro corría bien. Y le digo yo, ok, ¿cuánto vale tu carro? Pues cuando mucho valdrá 3,000, pero no me los dan. No te los dan. Digo, pero si yo te la compro por 3,000, ¿tú crees que con $3,000 tú compras un carro igual, que esté corriendo, que esté caminando, que te lleve al trabajo y que tú sabes que no le falta nada? Dice, no. Le digo, entonces, ¿te va a alcanzar para una nueva? No, ni para el enganche. Entonces tu carro está bien, deja de estar menospreciando la bendición que Dios te da. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero qué bueno que Elías no era de dandy, hermano. Amén. Elías obedecía al pie de la letra. Le dijo, vete con una viuda. Él no cuestionó, él no dijo, ni tampoco era de Haines City, ¿verdad? Él no dijo, Señor, pero ¿por qué una viuda? ¿Qué tiene una viuda? ¿Será viuda de un rico? No. ¿Cuántos alaban al Señor? Elías tampoco preguntó si tenía buena aseguranza. Antes no existía eso. Pero entonces él, al pie de la letra, dice el verso 8, vino el palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y levántate y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Entonces, mire, hermano, él no la pensó. El hambre, yo creo que ya era tiempo que vinieran los cuervos. Dijo, vámonos recio, porque amén. Se fue, se levantó, dice el 10, y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjese, hermano, cuando Dios obra, hermano, él prepara todo. Él llegó a esa ciudad y a la primera persona que él se topó fue esta mujer recogiendo leña, y le dice, te pido que me des un poco de agua para beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, cuando ella ya iba, le dice, mira un momento, dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Amén. Cuando él vio que le iba a traer el agua, le dijo, pero también tráeme un bocado de pan, tengo hambre. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de la harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, hermano, y esto es lo que yo le decía, que el Señor confirmaba el mensaje. Dios había preparado a esta viuda. Yo no sé si en sueños ya le había mostrado o cómo le había hablado. Yo no sé si ella sabía si era, pero ya Dios había autorizado desde el cielo que ahí el siervo iba a comer. Y esta mujer, cuando le dice, como dijo el hermano Francisco, Dios sabía si tenía o no tenía. Y ella le dijo, vive Jehová, que yo no tengo pan cocido, pero sí tengo un poco de harina. Y mi hijo y yo, y lo iba a cocinar para comerlo y dejarnos morir de hambre. Amén. Lo iba a cocinar y lo vamos a comer y después de eso ya no hay nada. Amén. A veces nosotros decimos, ay, yo no tengo que comer, hermano, si usted me permite, y yo voy y le reviso su cocina y le saco el montón de latas que tiene ahí y los tomates esos que le puede cortar la esquinita todavía. Yo me aseguro que me hago un guisito aunque sea todo quemado. Pero a veces decimos que no hay, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no reconocemos la bendición de Dios. Hay gente que de verdad no tiene nada. A veces nos pasa de lo que aquel hombre que venía renegando y se venía comiendo una naranja y tiraba los gajos, los gabazos, y renegaba al cielo y decía que no tenía que comer. Y atrás venía un mendigo recogiendo lo que él venía tirando y se lo venía comiendo. Y cuando él vio eso, dijo, es verdad, Señor, soy muy mal agradecido.
Yo renegando porque, ay, nomás naranjas. Y a veces los jóvenes, ay, nomás frijoles. Si supieras que el hierro que tienen los frijoles, hermano. Amén. Hay que aprender a comer. Si supiera lo que te dan nutritivo en la comida. Dios conoce, hermano. Entonces Dios conoce, Dios sabía que esta viuda no tenía. Y ella dijo, la verdad no tengo. Ella no le estaba negando, pero dijo, lo poco que me queda ya es para que comamos mi hijo y yo y muramos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Mire, hermano, si nosotros ponemos a Dios primero. Aquí Elías representa a Dios porque era el siervo de Dios y Dios lo había mandado. Y lo que Dios dijo, lo que le dieran ahí, se lo estaban dando a Dios. Y él le dijo, no te preocupes, no temas, mujer, haz exactamente lo que has dicho, pero simplemente un pequeño detalle vas a añadir. Antes de que tú te comas lo último, haces de ahí una pequeña torta y me la traes a mí primero. Oh, ¿cuántos alaban al Señor, hermano? Y esta mujer no lo pensó dos veces. Esta mujer era temerosa de Dios, donde Dios había tratado con ella y la había preparado para atender al varón, aunque ella no tenía mucho. A veces nosotros queremos hacer mucho con mucho y como no tenemos, ay, si yo tuviera, yo le ayudara. Hermano, de lo poquito que Dios nos da, podemos bendecir. Amén. Entonces esta mujer no fue desobediente. Ella simplemente hablaba la verdad. Y cuando el varón le dijo esto, ella fue y lo hizo, dice. Pero antes el varón le dijo, el varón de Dios le dijo, porque el verso 14 dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es lo que Dios hace, hermano. ¿Usted cree que se le va a acabar? Pues no. El Señor le dijo, del aceite de tu aceitera no se acabará. Ella siguió comiendo sus 3 comidas. Ella siguió alimentando al varón. Ella todos los días, porque ahí la harina no escaseaba y el aceite tampoco. Porque el aceite era lo que se ocupaba para amasar la harina. Ahora no escaseará, ¿qué? La maseca. ¿Y qué? La manteca. No escaseará la comida, hermano. Dios no nos va a dejar, hermano. Si somos fieles a Dios, Dios no nos desampara, hermano. Y Dios le va a bendecir. Simplemente acuérdese cuando Dios lo tenga arriba. No se olvide quién lo puso ahí. Como decía el hermano, ¿verdad? Antes trabajaban los dos y no alcanzaba. Ahora está ahí guardadito, hermano. Ahora está... No, hermano, entonces es Dios, hermano, el que lo hace, pero hay que confiar en Él. Esa es la fe, hermano. Si usted no tiene fe, no, confiemos en Dios, pongámoslo a Él primero. Entonces dice que en el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén, hasta ahí. Dijo un hermano, y si me hallo esa tinaja, de seguro todavía está dando aceite, pero la palabra era solamente hasta que lloviera. Amén. Y Dios no la dejó, ¿por qué? Porque fue obediente, hermano. Si usted es obediente y le da a Dios primero, Dios bendice. Mi padre siempre practicó esto, hermano. El primer día del año, el primer fruto de los árboles era para el Señor. Usted sabe que cuando tú siembras él sembraba por miles de hectáreas. Bueno, allá se sembraba así por cientos de hectáreas, 20 hectáreas, 30, 40. Y usted sabe que una milpa, los que son de campo, no da todos los frutos al mismo tiempo. Siempre se llegan unos primeros. Pues los primeros que se llegaban, él iba y cortaba un montón de costalillas para la iglesia y hacían tamales. Y el pueblo convivía. Ay, los que saben de eso, las gorditas de Lot, ¿verdad? Entonces, Dios se regocija porque lo pones primero. No es tanto, hermano, que Él no necesita eso. Pero Él ha estipulado que así sea. Y él se regocija porque en la armonía en los hermanos conviven. Es en el Señor, hermano. Amén. Y es para bendecir al pueblo. Entonces,
siempre pongamos a Dios primero, hermano. Yo sé que usted lo ha hecho y los que no han probado a Dios, pruebe a Dios. Dios no lo va a dejar. Y no solamente en lo económico, hermano, también en lo espiritual, porque es parte de la bendición. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que sea la vida como la de Elías, perdón, como la de José, que Dios bendecía todo lo que él tocaba. Todo lo que él emprendía, tocaba. Mire, a veces no es el negocio que usted empiece o lo que usted quiera hacer, es que usted esté con la bendición de Dios. No, que los tamales no se venden, pues no se le venden al que no diezma, al que no da primicia. Yo me acuerdo de la hermana Díaz mucho, hermano, y la hermana Díaz vendía tamales. Y yo iba a comprar y ya no quería ir porque siempre me los regalaba, hermano. Y yo sabía que ella tenía necesidad. Y yo le decía, no, hermana, cóbremelos, ¿cuánto es? No, para usted no, hermano. Me decía, a usted se los regalo, pero sí le voy a pedir que ore por mí. Siempre, hermano. Ella era sabia. Amén. Entonces, yo muchas veces cuando hago negocio con la gente, yo no le digo que soy cristiano porque no, ni quieren hacer negocio con un cristiano porque ya saben que son mala paga y que quieren todo regalado y que quieren todo gratis. Es verdad. Sí, hay gente que dice, mira, yo soy hermano y ya quiere gratis. Y la gente ya ni mecánica te quiere echar ni nada. Le digo, mira, yo soy hermano, pero te voy a pagar, tú me cobras tu trabajo y si me gusta el precio lo hago y si no, no me gusta. Pero, ¿por qué? Porque luego ya saben que muchos, yo sé que aquí no lo hay, hermano, pero mucha gente acostumbra que quieren todo gratis. Y no, hermano. Si el hermano o la hermana viene a hacer un trabajo de un día, él tenía otras cosas que hacer. Bueno, si es para la iglesia, usted se lo está dando a Dios. Porque una vez vinieron unos hermanos a trabajar en la iglesia y unos querían cobrar. Y le dijo al otro hermano, ¿te estás repartiendo solo el dinero? Y le dijo, no, dijo, si venimos voluntariamente, aquí nadie te dijo que vinieras, tú veniste. Amén. Pero lo que usted hace para el Señor, hermano, usted tiene su recompensa en el cielo. Amén. Eso no tenga dudas. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a estar en pie y vamos a ser despedidos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor, hermano?